Buenos días y feliz sábado, hermanos. Es un gusto poder ver la iglesia, aunque no está llena, pero con muchos hermanos que con mucho valor asisten a la casa de Dios, a adorar a Dios en su casa, en su templo. Así que agradezco esto, hermanos, y agradezco que estemos bien de salud para poder venir aquí a adorar a Dios. Es una gran responsabilidad hablarle a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. A veces no es tan difícil identificar las necesidades porque a veces surgen casi como a 8 columnas como en los diarios. Pero sí, a veces es difícil poder corresponder adecuadamente a esas necesidades. Hermanos, el tema de hoy tiene que ver con la reflexión. Es un tema para la reflexión, reflexivo, porque todos tenemos que tener reflexiones en nuestra vida. El mensaje de hoy es importante y trascendente justamente porque es reflexivo. No sé si está haciendo eco Y podemos decir que el que no reflexiona en lo que cree puede llegar a creer en cualquier cosa. Porque la religión no se hereda y no la poseemos hasta que no la hacemos nuestra por una relación profunda, permanente con Dios. Así que todos debiéramos pensar en reflexionar y sobre todo en estos tiempos de tanta necesidad espiritual. Porque lo que sabemos podemos saberlo bien o a veces no tan bien. Todos debiéramos revisar lo que sabemos de los fundamentos de nuestra fe. Debiéramos revisarlos. La experiencia nos demuestra que esos conocimientos deben ser ajustados o actualizados en algunos casos, actualizados en la medida en que vamos madurando. No es lo mismo cuando uno aceptó el mensaje, que después en el transcurso de la vida irlo ajustando en la medida que vamos comprendiendo y aprendiendo. Así que dicho esto, vamos a comenzar el tema de esta mañana buscando en nuestras Biblias el capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15 de Lucas tiene ciertas particularidades muy interesantes. Las vamos a ir descubriendo en la medida que desarrollemos el tema. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿qué decían? Este dice a los pecadores recibe y con ellos come. Bien, vamos a comenzar tratando de analizar un poco la situación allí que se estaba dando cuando Jesús estaba allí entre pecadores y publicanos, pero había, dice, 2 hombres, un fariseo y que más un escriba, celosos de la ley de Dios, estaban allí. Ahora, prestemos atención en el siguiente mensaje, porque tenemos a estos 2 hombres allí, ¿no? Parados o metidos allí en el conjunto de la gente. ¿Para qué estaban allí? Para criticar a Jesús
que comía y se juntaba con pecadores y publicanos. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Miraban a la gente, ¿no? Y decían, estos son todos pecadores, dice. Son todos publicanos. Y miraban a Jesús. Dicen, pero este se está juntando con pecadores y publicanos. Hacían comentarios de lo que estaba sucediendo. Según ellos, estaban interpretando la situación. Y si nos fijamos bien, en este comentario hay 3 errores teológicos graves. 3 errores teológicos graves. Primero, que ellos, o sea, el escriba con el fariseo, que ellos no conocen a Dios. Son religiosos, muy religiosos y celosos de su religión, pero no conocen a Dios. Segundo, tampoco no se conocen a sí mismos. Molesta un poco. Tampoco se conocen a sí mismos. Y tercero, no saben cómo funciona el pecado. ¿Estaban ahí? Ahora, para darnos cuenta de la trascendencia que tienen estos 3 errores, veamos lo siguiente. Por un lado, tenemos la salvación. Miren, si alguien les pregunta, y seguramente les habrán preguntado en algún momento, sobre todo en estudios bíblicos, si alguien les pregunta a ustedes, ¿de qué habla la Biblia? ¿Qué respuesta darían? ¿De qué habla la Biblia? Las Escrituras, ¿de qué hablan? La mejor respuesta que podemos dar, la que resume mejor el mensaje de la Biblia, es decirle, habla de la salvación. Las Escrituras, la Biblia, hablan de la salvación. Esa es la mejor respuesta que podemos dar si alguna vez alguien nos pregunta de qué hablan las Escrituras. Entonces tenemos 3 aspectos a considerar. 3 aspectos a considerar al tomar el capítulo 15 del libro de Lucas. Primero que nada, tenemos al hombre. Después tenemos a Dios. Y después tenemos al pecado. Estas 3 consideraciones, que son las que de alguna manera vamos a desarrollar, prestemos atención porque en esa experiencia de Jesús con los publicanos y con los fariseos, nosotros podemos analizar que hay 3 situaciones que tenemos que tener en cuenta. El hombre, Dios y el pecado. ¿Por qué yo menciono a Dios en segundo lugar? Porque queda en el medio, entre el hombre y el pecado. Está como mediador, como tratando de separar al pecado del hombre. Entonces, después que consideramos esto, después de considerar al hombre, a Dios y al pecado, nosotros después podemos poner dentro de nuestras consideraciones todo lo demás. Todo lo demás. ¿Qué es todo? ¿Qué puede ser todo lo demás? La teología, las creencias, las doctrinas, las interpretaciones, los pensamientos, sentimientos, enfoques, o sea, maneras de ver las cosas, las prácticas, es decir, todo lo demás. Y si por ahí se les ocurre alguna otra cosa, pongámosla a salir. Pero tenemos que distinguir estas 3 cuestiones, que todo lo demás está estructurado en función de estas 3 cosas. El hombre, Dios y el pecado.
Estas tres realidades son el fundamento de todo lo demás. Es decir, todas las cosas se apoyan en estas tres realidades. Ahora, fijémonos que de estos tres aspectos, el hombre, Dios y el pecado, lo más importante allí, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Dios es lo más importante en las consideraciones entre el hombre y el pecado. Casi si tenemos una idea correcta de Dios, vamos a entender qué es el hombre. Y vamos a entender cómo funciona el pecado. Y teniendo claras estas dos realidades, porque el tema es trascendente justamente porque es reflexivo. Por eso es trascendente, porque es reflexivo. Todo lo que trasciende nos invita a reflexionar sobre las cosas que tienen que ver con esa trascendencia. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno tiene una idea equivocada de Dios? ¿Qué ocurre? Dice, podemos entrar en la teología del sí, pero no. Del sí, pero no. ¿Y en qué consiste la teoría del sí, pero no? Dice, en creer que uno sabe algo cuando en realidad no lo sabe o lo sabe mal. Si nosotros tomamos 1 Corintios 8:2, ustedes van a ver que el apóstol dice allí, dice, el que dice saber algo, en realidad dice no sabe nada como debe saber. O sea, nosotros podemos creer que sabemos, que conocemos a Dios, que sabemos las Escrituras, que hemos estudiado la doctrina, pero de pronto por ahí no sabemos bien todo, sabemos algo. Veamos cuál es el problema de los escribas y fariseos. Ellos estaban dentro de la teología del sí, pero no. Ellos creían que conocían a Dios, pero resulta que al analizar las circunstancias expresaban que no lo conocían. No tenían en cuenta ni al hombre ni al pecado. Por eso cuando ellos miraban a Jesús, ¿qué veían? ¿Qué veían? Que era hijo de Beelzebú. Fíjense ustedes, cuando uno no conoce bien a Dios, ¿cómo se puede equivocar? Cuando miraban al mundo, lo miraban partido en dos, entre los buenos y los malos. ¿Y quiénes eran los buenos? Ellos. Ellos eran los buenos. Todos los demás eran los malos. ¿Nos damos cuenta cuál es la situación? De no conocer bien a Dios. Bueno, quizás ahora podemos hacer la primera aplicación. Si aquellos hombres, escuchemos bien, si aquellos hombres que se caracterizaban por estudiar concienzudamente las Escrituras, si aquellos hombres que amaban la oración, si a aquellos hombres les ocurrió esto, ¿qué nos puede ocurrir a nosotros hoy? Por eso es reflexivo. Casi que yo diría que sabemos la respuesta. Nos puede ocurrir lo mismo. Por eso es importante reflexionar en este tema, en esta mañana del capítulo 15 que vamos a desarrollar del libro de Lucas. Entonces ahora nos encontramos en el libro de Lucas capítulo 15. ¿Y qué tiene de particular este capítulo? Dicen los expertos que es un capítulo excepcional de las Escrituras. ¿Qué dicen los expertos? Que es un capítulo excepcional de las Escrituras y dan dos explicaciones. Ellos dan dos explicaciones. La primera dice es que Jesús va a responder a la pregunta más importante del universo. Todo el universo está implicado en esta consideración.
todo el universo, de lo que pasa aquí en este mundo, todo el universo está pendiente y participa. Y Él va a responder la pregunta más importante que se esté dando, que se haya dado, que se va a dar en el universo. ¿Y cuál es esa pregunta? Que es el tema de esta mañana, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta? Hoy en la escuela sabática algo se dijo con respecto. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esta mañana en la escuela sabática dice que muchos no se acercan a Dios porque no lo conocen. Dice, pero ¿y quién es? ¿Qué beneficio tengo yo con Él? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me pide que yo no tengo ganas? ¿Quién es Dios? La pregunta más... Porque eso mismo se discutió en el cielo. Cuando el enemigo puso en duda el amor de Dios, la justicia de Dios. Se puso en duda, ¿quién es Dios? ¿Y cuál es la pregunta en esta mañana? La misma. Aunque creamos en Él, a veces no comprendemos del todo lo que pasa, porque no sabemos bien quién es Dios. La segunda explicación que dan los expertos es cómo es posible, dice, que para responder a un tema tan importante, Jesús no utilice o un sermón o un discurso, sino que va a utilizar tres historias o parábolas que están las tres contenidas en el capítulo 15 de Lucas. ¿Y cuáles son? Primero, la parábola de la oveja perdida. Segundo, la moneda perdida. Y tercero, la parábola del hijo pródigo. Están las tres, una detrás de la otra, en una relación de realización para poder entender finalmente cómo es Dios y qué hace Dios y qué es el hombre y qué tiene que hacer el hombre y cómo funciona el pecado. Bien, ¿cuál es el mensaje que Jesús quiere resaltar en estas tres parábolas? Las tres tienen una misma finalidad, un mismo objetivo, para que el hombre entienda y comprenda. ¿Y cuál es? ¿A dónde nos quiere llevar Jesús con estas tres parábolas? Nos quiere hacer ver el valor que tiene el ser humano, el hombre, delante de Dios. Que podamos comprender lo que valemos para Dios. Esta era la preocupación de Jesús. Que podamos, como se dice a veces, levantar la estima propia, ¿no? Que a pesar de ser pecadores, tenemos un valor inmenso ante Dios. Y lo hará de una forma muy original. Lo va a hacer, al estudiar nos damos cuenta, que lo hace de una manera muy original. Primero lo hace a través de un dilema. ¿Ustedes saben lo que es un dilema, no? Saben que los dilemas dicen que no tienen solución. El dilema hay que transformarlo, dice, en un problema para solucionarlo, porque mientras es un dilema, no sabemos cómo hacer con eso. Sin embargo, Jesús lo va a explicar a través de un dilema. Segundo, lo va a hacer a través del peligro. Y tercero, Él lo va a hacer a través de una afirmación. Así que tenemos bastante para pensar y reflexionar. Comencemos con la primer parábola, la parábola de la oveja perdida. Recordemos siempre, tengamos siempre presente que el propósito de Jesús con las tres parábolas es tratar de que entendamos el valor que tenemos para Dios. Así que la primera, la oveja perdida. La parábola dice que había un pastor que tenía, ¿cuántas ovejas? 100 ovejas.
100 ovejas, las trae, las pone a resguardo ahí hasta donde se podía en aquellos tiempos, por eso el pastor siempre se quedaba en la puerta, porque podían venir los lobos o otros animales y hacer destrozo con las ovejas que estaban ahí dentro. Así que el pastor se sentaba ahí en la puerta donde entraban y ahí se quedaba, cuidando las ovejas. Pero de repente, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a contar las ovejas. Oh, sorpresa, le falta una oveja. Y acá viene el desafío, porque él lo está diciendo en un ámbito ahí social bastante irregular, pero seguramente había pastores de ovejas. Y entonces, ¿el dilema cuál era? El dilema cuál era? Que cuando ve que le falta una oveja, racionalmente, la lógica y la razón te puede decir, ¿y ahora qué hago? Es un dilema. Salgo a buscar aquella y viene el lobo y me come esta. Entonces es preferible quedarte con 99, aunque se pierda una. Esa es la lógica, ¿cierto? Porque más valen 99 ovejas que una oveja. Pero Jesús le dice, no, hay que salir a buscar a la oveja. Hay que salir a buscar a la oveja. Desafía la razón, desafía la lógica. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor sale a buscar las ovejas? Hay un himno que dice, el pastor ama sus ovejas. Y acá lo que desafía la razón, lo que desafía la lógica, es el amor. Es el amor. Por eso el pastor va a buscar las ovejas, porque ama las ovejas. Entonces, más allá de lo que le aconsejarían racionalmente, el amor hace cosas que uno no haría si no ama. Para comprender el amor hay que amar. Si uno no ama, jamás va a comprender el amor. Porque el amor siempre va a hacer cosas que desafían la razón. Siempre va a hacer cosas que pueden llegar a desafiar la lógica. Nosotros decimos que para Dios todos valemos igual. Todos somos iguales ante Dios. Saben que esta expresión no se compadece mucho con el pensamiento de Dios. No se compadece mucho. Porque decir que todos valemos iguales es casi como no decir nada. Porque no nos dice cuánto. No nos dice cuánto. Entonces, de pronto, uno puede pensar en Abraham. Abraham, dice la Biblia, llegó a ser ¿qué? Amigo de Dios. Es una consideración. Saben que en la Biblia hay 2 casos, 3 nada más, donde Dios considera amigos. Entre uno de ellos era Abraham. Entonces decir que delante de Dios todos somos iguales es no decir nada. Es no decir nada. Ahora, el pastor, si no ama las ovejas, nunca iría a buscar la perdida. Nunca. Porque la razón le indica que no, que es un riesgo muy grande. Porque puede ir a buscar la perdida, incluso no encontrarla. Y venir y encontrarse con que perdió las 99. Así que por esa hazaña, Dios, el pastor puede perder todo. O sea, no, me quedo con las 99. Al fin y al cabo, una, ¿qué importa? A veces es nuestra lógica, ¿no? A veces es nuestra lógica. Pero pregúntenle a una madre, a un padre, o un hijo contra 3 o 4 más que uno tiene. Si le pasa algo, no deja un poco los otros para... ¿Y qué es lo que desafía la lógica ahí? El amor. El amor hace las cosas que uno no haría si no amara. Ahora,
¿Dónde nos quiere llevar Jesús con la parábola? A una verdad infinita, que para Dios una persona vale lo mismo que todas las demás juntas. ¿Notamos? Una vale lo que valen todas. Y esto lo entienden los padres, las madres entienden esto. El valor de un hijo es el valor de todos. Es el valor de todos. Por eso sale a buscarlo. Por amor, no por lógica, ni por la razón. Nunca podremos, dice, entender y comprender el valor que cada uno tenemos delante o para Dios. Nunca, dice, vales tanto para Dios que nunca lo podremos entender, el valor que tenemos como hijos de Dios. Consideremos esta maravillosa cita de Elena G. de White en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 147. Si solo hubiera habido una sola alma perdida, solo una perdida, Cristo habría muerto por esa sola alma. Se da lo de la parábola, se da lo de la por amor, no por razón, porque miren, Dios se iba a fijar en una y encima que le salió mal, encima que nos hemos rebelado. Pero si este proyecto que yo he hecho salió mal, ¿qué hace uno? Un bollo y empiezo otra vez de nuevo. Si una sola, dice Elena G. de White, una sola alma hubiese sido la pecadora, dice, Cristo hubiese muerto en la cruz para pagar el precio de esa alma pecadora. ¿No es increíble, dice, el valor que tenemos cada uno delante de Dios? No somos, dice, un montón. Dios nos ama personalmente con el valor de todos. Ahora, Jesús cuenta una segunda parábola, la de la moneda perdida. La de la moneda perdida. ¿Y Jesús qué dice? No, hay que prender la luz, dice, ¿no? Bien iluminado, entrar a buscar por todos los rincones, ¿hasta qué? Hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, dice la parábola, que todos los amigos, dice, se alegraban de que la mujer había encontrado la moneda. Ahora, si los oyentes, según la parábola, si los oyentes estaban de acuerdo con el pensamiento de Jesús, ¿dónde está la lección? ¿Dónde está la lección? Y miren, no necesariamente en la parábola, sino más bien en la interpretación de la parábola. Porque Jesús sigue intentando mostrar a través de esa parábola también el valor que tenemos ante Dios. No se escatimó ningún esfuerzo, nada, se prende la luz lo más iluminado posible porque había que encontrar la moneda. ¿A quién representa la moneda? A nosotros. ¿A quién representa la mujer que la buscaba? A Dios. A Dios. Por lo tanto, lo está haciendo a través de un peligro. ¿Y si no le encuentra? Y hermanos, es que ni siquiera en casa estamos salvos. Este es el peligro. Este es el peligro. Es decir, que ni aún perteneciendo a la iglesia de Dios, o sea, aún perteneciendo a la iglesia de Dios, podemos perderlo. Hermano, pensemos en Adán y Eva. ¿Dónde se perdieron? ¿Adentro del hogar o fuera del hogar? Adentro del hogar se perdieron, no afuera. Entonces, hermanos, pensemos y sabemos ya casi la respuesta de cómo funciona el tema del pecado. El pecado puede funcionar dentro del templo, dentro de la iglesia, dentro de nuestra propia casa,
puede funcionar y perdernos. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, velad y orar, ¿para qué? Para no entrar en tentación, porque el espíritu, dice, está presto, pero la carne es débil. Ahora veamos la tercera parábola, o la tercera historia. Aquí también Jesús quiere significar cuánto valemos delante de Dios, pero aquí lo hace a través de una afirmación, que todos, sin excepción, todos somos hijos de Dios y podemos y tenemos el mismo privilegio como pecadores de aquellos que nunca pecaron en el universo. Por eso aquí, a través de esa afirmación que él hace, Jesús introduce un término que es extraño para el momento en que él lo dice en esa situación del capítulo 15 del libro de Lucas, y es el amor. Una vez escuché a un pastor en un congreso en Puiga, el pastor Shen, que decía, hay que enamorarse de Dios. No se puede sentir uno libre ni agradable si uno no se enamora de Dios. Saben que cuando uno puede tener amistades, amigos, ¿cierto? Pero hay momentos en que uno puede prescindir de esas amistades. Regularmente es más lo que prescindimos que lo que aprovechamos o que nos beneficia. Pero cuando uno está enamorado, es muy distinto. Yo tengo mi nieto ahora que está enamorada. Tengo mi nieto que se ha puesto de novio, está enamorado. Linda edad para hacerlo. Linda edad. Pero claro, cuando uno está enamorado y hace cosas que no hacía antes ni soñaba quizás hacer. Porque están. Entonces Shen decía, hay que enamorarse de Dios para que el yugo sea liviano. Para que el yugo sea liviano, hay que enamorarse de Dios. Entonces nada cuesta, ¿no? Uno está siempre pensando, está enamorado, ¿qué necesita para yo hacerlo? Pero cuando te lo hacen hacer sin estar enamorado, es una carga. La diferencia, ¿saben cuál es? Ya lo saben, enamorarse, el amor. Por eso Dios hace lo que hace y no puede dejar de hacerlo. Porque la Biblia dice en 1 de Juan 4:8 que Dios, ¿qué es? Amor. No es que Él tiene, nosotros sí podemos tener amor o no podemos tener amor. Dios no puede, porque su naturaleza es amor. Él no puede dejar de ser lo que es. Nosotros sí, porque nosotros lo hemos recibido como un don, el amor. Y podemos tomarlo, podemos dejarlo, podemos arruinarlo. Pero Dios no puede hacer esto, porque su naturaleza lo obliga a ser como es. Entonces, es decir, que la razón no sirve para explicar el amor. Nosotros podemos razonar nuestra conducta, podemos razonar nuestras doctrinas, podemos razonar todo lo que quieran. Pero para comprender a Dios hay que amar. Para comprender a Dios hay que amar. Porque solo el que ama comprende lo que puede hacer el amor. Si tú no amas, nunca entenderás lo que el amor puede hacer. Mira, el corazón decía Blas Pascal, el corazón tiene razones, y ya muchos sabrán. Es conocido en el mundo de los amores. Dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y sí, es así. Si Dios es amor, quiere decir que para amar debemos estar muy cerca de ¿quién? De Dios. Porque Él es la fuente. Él es el que provee el amor. Entonces, para amar tenemos que estar muy cerca de Dios. Si no, va a haber deficiencias que no nos van a permitir vivir con la alegría y la satisfacción y la realización de lo que significan las relaciones.
cuando hay amor. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios y Dios nos ama a nosotros, podemos hacer cualquier cosa que hace el amor, que sin amor no lo haríamos. Entonces, ahí hay una reflexión importante. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando nos separamos de Dios? ¿Qué ocurre? Dos cosas. Hay dos cosas que ocurren cuando uno, de alguna manera, se separa o se empieza a separar de Él. Primero, dejamos de amar. ¿Por qué muchas veces las parejas rompen sus vínculos? Se acabó el amor. Se rompió el amor. ¿No dicen así? Esto es lo que se dice. Dos cosas. Primero dejamos de amar. Y después dejamos de entender. Cuando uno deja de amar, deja de entender ya las razones que antes de alguna manera nos podían mantener en el vínculo, ya esas razones no tienen más valor. Porque uno dejó de amar. Con Dios pasa lo mismo, hermano. Con Dios pasa lo mismo. Cuando nosotros dejamos de amar a Dios, dejamos de entender a Dios. Porque Él obra por amor. Y la única manera de entender el amor es amando. Es amando. ¿Sabes cuál fue la primer sensación que Satanás tuvo cuando fue expulsado del cielo? ¿Saben cuál fue? Es que dice que él dejó de entender a Dios porque dejó de amar a Dios. Esa fue la primera sensación. Dejó de entender a Dios porque dejó de amar a Dios. Por eso cuando entró el pecado en este mundo, desde el principio hasta ahora, Satanás siempre se ha hecho la misma pregunta. ¿Por qué Dios ama tanto al pecador? ¿Por qué Dios ama tanto al pecador? Incluso a él. Esta es la pregunta que Satanás se hace. ¿Por qué? Si son pecadores como yo, ¿por qué los ama tanto? Las dos tentaciones más fuertes que Jesús recibe de Satanás, siempre decimos que fue en el desierto, 3 tentaciones, pero acá son 2. Pero saben que cuando lo estaban juzgando a Jesús y habían buscado los testigos falsos para que acusaran y poder tener elementos de juicio de condenación, Pilato tiró la última posibilidad que le quedaba, según él, de poder liberarlo a Jesús, y le pregunta a la gente, al pueblo que estaba ahí, ¿qué haré? ¿No? ¿Qué haré con Jesús que se dice el Cristo? Crucifícalo, crucifícalo. Y Jesús unos momentos antes le había dicho, cuando él le dijo, a mí no me contestas que tengo poder ¿para qué? Para crucificarte o liberarte, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú no tienes más poder que el que te es permitido de arriba. Ahora, ¿cómo Jesús soportó tanto eso sin valerse de los poderes que él podía tener de arriba para destruir todo o dejarnos libres, liberarse él? Soportó. También por amor. Cuando estaba en la cruz vino la otra tentación. Cuando estaba en la cruz vino la otra tentación. Porque lo insultaban, le hacían burlas,
le hacían burlas, hasta uno de los presos, uno de los condenados que estaba de un lado, le dijo: ¿por qué, dice, no te liberas tú y nos salvas a nosotros también y ya está? Qué tentación qué tentación teniendo todo, ¿no? ¿Saben por qué no lo hizo? Por amor. La razón, la lógica, podía explicar una acción de Jesús de esa naturaleza y más. Habría sido justo. Habría sido justo. Jesús no lo hizo así. Por amor. Y aquí hay una lección, hermanos. Dice: cuando alguien te hiera, cuando alguien te trate mal, cuando alguien te ofenda, no lo mires con el filtro de la razón. No lo mires con el filtro de la razón. Porque caerás. Caerás. No te podrás controlar. Reaccionarás. Hermosa lección para recordar. Volvamos a las 3 parábolas en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas y veamos qué ocurre cuando juntamos ahora las 3, porque las 3 están juntas en un capítulo. ¿Qué ocurre cuando juntamos las 3? Cuando miramos la primera, o analizamos la primera, y después analizamos la segunda, y después la comparamos con la tercera, en las 2 primeras lo que notamos es que Dios sale a buscar al pecador. La oveja perdida, Dios sale a buscarla. Cuando la moneda se pierde, es Dios en la persona de la mujer que hace lo imposible para encontrarla. En la primera y en la segunda parábola. Pero en la tercera es distinto. La tercera parábola, Jesús lo que nos quiere mostrar ahora es que Dios está esperando que el pecador vuelva a casa. El hijo pródigo, ¿recuerdan? Él está esperando que el pecador vuelva a casa. ¿Por qué? Porque intenta a través de estas parábolas mostrarnos que nos ama. Que nos ama. Lo cual demuestra que Dios no es posesivo. Él no obliga. Trata de persuadirnos, por supuesto. Cualquier padre trata de persuadir a su hijo que no haga tal cosa o tal otra si ve que eso no es correcto, no es adecuado o le puede causar daño. Pero Dios demuestra en la tercera parábola que Él no es posesivo, Él espera. Él espera. Él te muestra, te exhorta, te enseña, pero espera tu decisión. Él no va a decidir por ti. Él no va a decidir por ti. Él espera tu decisión. El hombre cayó por una decisión en el Edén. Cayó porque decidió lo que decidió. Ahora se tiene que levantar en el mismo punto donde cayó. Allá decidió desobedecer a Dios. Hoy hablábamos, ¿no?, de la obediencia. Allá decidió desobedecer. Ahora tiene que decidir obedecer a Dios. Y Dios espera tu decisión. Él no la va a hacer por ti. Él no la va a hacer por ti. Dios es generoso, altruista y sobre todo liberador si aceptamos las condiciones. En el mensaje a la Odisea Jesús presenta el llamado a la puerta, pero no la abre. Lo conocemos esto, ¿cierto? Hay muchos pintores que han dibujado la situación y una puerta y nunca le han dibujado el picaporte del lado de afuera. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, o sea, de adentro, yo entraré y cenaré con él. Tú tienes que decidir abrirle. Dios no lo va a hacer. Él está en la puerta. Y en Cantar de los Cantares dice que el novio vino a la puerta y llamó, dice, y el rocío le caía y ella estaba esperando. Esperando, el amor espera. Hermanos, cuando un creyente deja de ir a la iglesia, porque hay 2 aspectos que siempre nos ocurren a todos, a todos.
No hay diferencia. Cuando un creyente deja de ir a la iglesia, cuando deja un tiempo de leer las Escrituras, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, hermano? A mí me gustaría ver la iglesia llena en esta mañana. Muchos que no han venido. Tendrán sus razones, pero cuando uno está enamorado, no hay razones. Esa es la diferencia. Yo he contado muchas veces algo que no lo voy a contar porque nos va a llevar tiempo y estamos atados hasta por el tiempo. Que yo les diría hoy, libérense del tiempo, de los relojes, porque estamos en la casa de nuestro Padre. Y nadie está mejor que en la casa de sus padres. Entonces libérense del tiempo, hermano. Estamos en la casa de nuestro Padre y disfrutemos. Pero cuando se deja un tiempo de leer las Escrituras y de no venir a la invitación de Dios a su casa, ocurren dos cosas. Primero, hay una vocecita que aquí te dice, tendrías que ir a la iglesia. ¿Nunca la escucharon? Acá. Una vocecita. Tendrías que ir a la iglesia. Y otra vocecita. Tendrías que leer las Escrituras. Tendrías que leer las Escrituras. Hermano, Dios llama y Dios ayuda, porque es un padre que ama, pero no nos fuerza a hacer lo que no queremos hacer. Tendrías que ir a la iglesia, pero podemos decir, no, estoy bien en casa, hoy hace frío, el COVID, razones. Pero es curioso que el amor no respeta razones. Porque hay razones, dice, razones del corazón, dice, que la misma razón no entiende, ¿sí? El amor hace eso. Entonces, ¿sabes por qué te llama para ir a la iglesia? ¿Sabes por qué Él quiere que tú vengas? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es su casa. Y Él te está invitando a su casa. Miren el privilegio, ¿no? Que el creador del universo, a veces nos podemos sentir orgullosos si algún político viene a nuestra casa, algún presidente. Hermanos, el dueño del universo, el creador de tu propia existencia te está invitando a tu casa. ¡Qué privilegio! Por eso le digo, es un tema para reflexionar, porque a veces no lo vemos así, ¿no? Por eso Dios te llama, la vocecita, tendrías que ir a la iglesia, pero llueve, tendrías, si me amas, dijo Jesús, guardarás mis mandamientos, ¿no? El amor está inmerso en todo lo que existe, está inmerso el amor. Dios llama, pero no exige, hermano. Él no nos va a forzar a hacer algo que nosotros no querramos hacer. Por eso que vamos ahora a entrar y a comparar algunos detalles y van a ver la importancia que tiene esto. Cuando comparamos la primera y la segunda parábola con la tercera, vamos a descubrir una cosa interesante. En las dos primeras parábolas casi no hay detalles. Casi no hay. O sea, hay lo suficiente o mínimos para que la historia tenga sentido. Pero cuando vamos a la tercera parábola, dice, vemos que está llena de detalles. ¿Por qué? Porque en las primeras dice lo que hace Dios. No hacen falta muchos detalles cuando uno ama. Y Dios hace lo que hace, lo hace por amor. Sale a buscar a la oveja perdida cuando en realidad casi no le convenía. Busca la moneda hasta que la encuentra, no deja de buscarla diciendo, bueno, una moneda, qué sé yo.
mañana tendré otra, hasta encontrarla. Pero cuando vamos a la tercera parábola, vemos que se llena de detalles. ¿Por qué? Porque en las dos primeras nos dice lo que Dios hace. En la tercera parábola, Jesús intenta profundizar más la situación. Y entonces nos tiene que explicar quién es Dios. En la tercera parábola, Él nos explica quién es Dios. Y es necesario para eso dar detalles. Para comprender una situación complicada, compleja, necesitamos detalles. Entonces, por eso ahora dice, entraremos en la tercera parábola. Dice que comienza muy tiernamente. Un padre tenía 2 hijos. Un padre tenía, dice, 2 hijos. ¿A quién representa el padre? A Dios. En eso estamos de acuerdo. ¿Y a quién representan los hijos? A nosotros. Diríamos sin equivocarnos que es así. La parábola va a intentar, dice, describir 3 cualidades maravillosas de Dios. La primera es que Dios no se enoja nunca. Van a ver ustedes que al leer la tercera parábola, la del hijo pródigo, el padre no se enoja. Ni con el hijo que vuelve, ni con el otro que está adentro. No se enoja. No se enoja. Esa es la primera característica que se muestra. Así que no digas nunca que Dios está enojado contigo. No lo digas nunca. Dios nunca se va a enojar contigo. Porque ese no es su carácter. Ese no es su carácter. La primera característica que notamos al leer y estudiar la tercera parábola es que Dios no se enoja. Esa es su primer característica. La otra característica es que es capaz de esperar hasta el final porque es paciente. Las escrituras mencionan que todos los días que hacía el padre, salía y miraba a lo lejos, a ver si aparecía la figura de su hijo. Esperar y esperar y esperar. El amor a veces espera. No puede hacer otra cosa, porque no puede decidir por el otro. Entonces espera. Es paciente hasta el final. Así que nunca digas, yo creo que el Señor se ha olvidado de mí, se ha cansado de mí. No, porque aguantó y esperó hasta el final. Así que nunca se nos ocurra la idea de que Dios... Yo lo he escuchado, No, dice Dios, con fulano sí, porque él, porque el otro, pero conmigo no, a mí me abandonó, conmigo se olvidó que existo. Hermanos, la parábola nos está enseñando que no es así. Dios sigue esperando. ¿Qué espera? Tu decisión. Porque es por la decisión que después Dios actúa. No es antes, no es antes. La tercera característica es que Dios es capaz de perdonarlo todo. Algunos dicen, no, mi vida, ¿quién la va a perdonar? ¿Qué me va a perdonar a mí? Dice, no. Hermano, la parábola es clara. Dios es capaz de perdonarlo todo. ¿Qué no hizo el hijo? El menor, el que se fue, el que pidió por adelantado la herencia. Ustedes saben que las herencias, bueno, hoy han cambiado muchas cosas, pero las herencias por lo general se daban cuando el padre muere, o la madre, o los padres. Entonces se reparte la herencia. O sea que pedirla antes era un desafío a la honra y al honor de la familia, del padre y de la madre, porque no correspondía. No correspondía. Pero él la pide, dame lo que me corresponde, le dijo. Y el padre se lo dio. Y fue y lo despilfarró ahí, dice,
con mujeres y con todos los goces de esta vida, y hizo todo lo que hizo, pero el Padre le perdonó todo. Mire, no solo le perdonó, ni siquiera le recriminó, le perdonó. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué? Porque nos ama. Y eso es lo que también Jesús quiere que entendamos en las parábolas. Que Dios, por eso está describiendo a Dios a través de la actitud del Padre, cómo es Dios. Y tenemos que entender cómo es Dios para sentirnos más realizados en nuestra relación con Él, y no que a veces nos cueste, sea una carga poder venir un sábado a la iglesia. Es una carga, a veces no encontramos el tiempo para podernos sentar y leer las Escrituras. Y Dios lo sufre porque ama. El que ama también sufre. ¿No dice así en 1 Corintios 13 que el amor, ¿cómo es? Sufrido. Cuando no es correspondido, el amor sufre. Y Dios sufre. Porque si no nos amará, no importa nada. Cuando algo a uno no le importa, uno no lo sufre. Lo sufre cuando le importa. Y hermanos, si el Padre representa a Dios y los hijos a nosotros, entonces viene ahora la gran pregunta. ¿Por qué ese Padre solo tiene 2 hijos? Porque podría decir que tuvo muchos hijos, y que el menor vino y que el mayor no entró a la fiesta, pero no, dice tuvo 2 hijos. Es decir, vino el hijo menor y le dice, dame lo que a mí me corresponde, ¿sí? Y ahí se fue. Y luego viene después el hijo mayor, y podría haberlo, la redacción podría ser distinta. Pero no, la parábola dice concretamente, un padre tenía 2 hijos. Ahora, si el padre tenía 2 hijos, para poder entender tenemos que volver un poco al esquema del principio. ¿Qué dijimos al principio? El hombre, Dios y el pecado. El más importante es Dios. Y cuando uno empieza a tener una imagen correcta de Dios, porque entendemos a Dios a través de cómo Él se muestra, de cómo Él es y de cómo Él nos ama. Cuando uno empieza a tener una imagen correcta, empezamos a entender lo que es el hombre, y empezamos a entender quién es Dios, y empezamos a entender cómo funciona el pecado. Ahora, nos centraremos en el pecado. Pero para hablar del pecado, ¿saben qué tenemos que hacer? Ir a Gálatas. Gálatas capítulo 5. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 5? ¿Qué dice ahí? Gálatas 5 del 19 al 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne, o sea, del pecado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales yo os amonesto. Cuando uno lee todo esto, dice, ay, Dios mío, qué montón de pecados que Pablo menciona aquí. Pero saben que cuando uno empieza a analizar, ahí en Gálatas 5, 19 al 21, cuando uno empieza a leer detenidamente todos estos pecados, uno los puede dividir en 2. Uno puede dividirlo en 2 grupos. El primer grupo serían los pecados que tienen que ver con la carne,
o sea con la sexualidad. Un grupo, podemos hacerlo. Los expertos lo han hecho. Lo han dividido en dos grupos. Podemos dividir. Un grupo, los pecados de la carne, que tiene que ver, dice, con la sexualidad. El segundo grupo son los pecados que tienen que ver con el carácter. ¿Escuchamos bien? Son los que tienen que ver con el carácter, o sea, con la forma de ser, o sea, como tú eres. Como tú eres. Y ahora vamos a la parábola con la pregunta que quedó en el aire, ¿no? Si el Padre representa a Dios, ¿por qué dice que solo tenía 2 hijos cuando Dios tiene miles de hijos, millones de hijos? ¿Por qué solo dice que tenía 2? En realidad, dice, Jesús quiere enfatizar que hay 2 tipos de pecados. ¿Entendemos bien? Que hay 2 tipos de pecados y que generalmente son los que nos dan problema a todos los creyentes. Son los problemas de la carne y los problemas del carácter. Los problemas de la carne, un grupo, y los menciona allí, y los problemas del carácter, otro grupo que también están mencionados allí. O sea, los pecados de la sexualidad y los pecados de nuestra forma de ser. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En la parábola, ¿quién tenía el problema con los pecados de la carne? El hijo más chico, el que pidió la herencia y fue y la despilfarró ahí. Ese tenía, sus pecados tenían que ver con los pecados de la carne, con la sexualidad. ¿Y quién tenía que ver con los pecados del carácter? El hijo mayor, tan bien caracterizado. Entonces lo que Jesús quiere enseñar es esto. Los 2 hijos representan 2 estados distintos de vida. Uno tiene pecado de la carne y el otro tiene pecados de carácter. Y yo digo, hasta podrían por ahí haber un tercero que tenga de los 2. ¿Cierto? Que tenga de los 2. Pero bueno, Gálatas hace esa exposición y en el estudio uno puede hacer estos 2 grupos. Ahora, ¿qué tipo de pecado es el peor? ¿Cuál es el peor? Esto es interesante, ¿eh? ¿Cuál es el peor? ¿El pecado del carácter o el pecado de la carne? Adulterio, fornicación, lascivia, hechicerías, idolatría. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Generalmente le damos más importancia a los pecados de la carne, ¿o no? Generalmente sí, le damos mucha, pero mucha más importancia a los pecados de la carne que a los pecados del carácter, o sea, de la forma de ser. Ahora, continuemos un poco. Lo que tenemos que mirar ahora es dónde nos quiere llevar la parábola. Es que quiere, dice la parábola, que nos fijemos en los pecados del hijo menor o del hijo mayor. ¿En cuál repararían ustedes? ¿Del hijo menor o del hijo mayor? El que pidió, deshonró la casa, deshonró los padres, todo. O del otro que estaba viviendo dentro de la casa con sus obligaciones, que cumplía muy bien, porque él le dijo, padre, te he servido toda la vida. Dice, nunca he hecho nada que no te guste. ¿Con cuál se quedan ustedes? Bueno, entonces, ¿dónde nos quiere llevar la parábola? Nos quiere llevar al final de la historia. Al final de la historia. ¿Saben cómo es el final? ¿Qué hay en el final de la historia? Están los 2 hijos. Ahora presten atención. Un hijo entra dentro de la casa a la fiesta y el otro se queda afuera. La pregunta es, ¿por qué el que entra en la fiesta es el que falla con los pecados de la carne? ¿Por qué? Ese entra. ¿Y por qué no entra el otro que tenía problemas de carácter? Hermanos, intentaremos explicar lo que sucede en la parábola. Intentaremos explicar.
Al describir, dice, la parábola, la situación del hijo pequeño dice que cuando gastó todo, cuando se quedó sin dinero, ya no tenía más un peso, dice que tuvo hambre. Dice que tuvo hambre y encima quedó solo. Encima quedó solo. ¿Por qué quedó solo? Porque el valor que él tenía no era suyo, era el dinero que incluso le había dado el padre. Él valía por lo que tenía de dinero. Y miren, yo me he cansado muchas veces de escuchar, tú vales por lo que tienes. Dime cuánto tienes y yo te diré cuánto vales. Esa es la filosofía nuestra. No importa si tiene problemas de carácter, lo importante es si tiene mucho dinero. Porque si tiene mucho dinero es una persona importante. Ahora puede tener un carácter terrible, pero es importante porque tiene mucho dinero, ¿eh? Tiene muchas posesiones. Entonces, cuando él perdió todo, se dio cuenta que no valía nada. Él pensó que valía porque tenía dinero, pero cuando perdió todo, él se quedó, dice, solo. Esto dice la Biblia, se quedó solo, porque el valor de él estaba en función de lo que tenía. Cuando él perdió lo que tenía, sus amigos, ¿qué hicieron? Se fueron. Sus amigos se fueron. Estaban interesados en el dinero nada más. Tenían las fiestas junto con él, las orgías juntos con él, todo era... Cuando se acabó el dinero, se acabó el valor de la persona. Entonces, el valor que le daban sus amigos era sencillamente por el dinero que incluso se lo había dado el padre. Ni siquiera lo había conseguido él. Así que, después de malgastar el dinero y sus amigos, quedó solito, dice. Y eso dice que le produjo sufrimiento. Empezó a sufrir, antes no sufría, ahora empezó a sufrir. Cuando vamos al hijo mayor, es curioso, dice, porque no pasa ninguna cosa que pasó el hijo menor. Ni tuvo hambre, ni se sintió solo, o sea, tenía su estima alta porque él creía que con la responsabilidad y era reconocido, ¿cierto? Es decir, que ahora que el mayor no tuvo hambre, ni tampoco se sintió solo y no se siente sin valor, o sea, su estima estaba bien, o sea, nada de lo que le pasó al hijo menor le estaba pasando al hijo mayor. Pero ahora viene lo curioso. El hijo menor dice que volvió en sí. ¿Saben lo que es volver en sí? Yo le podría preguntar a Raúl, que es médico, ¿cuándo una persona vuelve en sí de haber estado en coma? Cuando de repente es consciente del entorno que lo rodea y puede apreciar todo su alrededor. Dice, volvió en sí. Volvió en sí. Es decir, que se dio cuenta de su situación. Uno se da cuenta de la situación distinta a la otra, que uno no podía percibir nada. Antes, mientras él tenía dinero, no percibía nada, gastar, disfrutar, no percibía. Ahora, cuando se quedó sin nada y perdió su valor y se sintió solo, entonces ahora se dio cuenta de su situación. Mientras que el hijo mayor nunca volvió en sí. Nunca volvió en sí el hijo mayor. Es decir, el hijo mayor no se dio cuenta de su situación. Si nos damos cuenta, o te das cuenta, hace la diferencia. Hace la diferencia. Por eso digo que son temas reflexivos. Son temas reflexivos. La parte que le corresponde al hombre cuando vuelve en sí, ¿cuál es? A ver cómo andamos en doctrinas. ¿Cuál es la parte que le corresponde al hombre cuando vuelve en sí y se da cuenta de la necesidad que tiene porque no vale nada por los pecados, ya sea de la carne o los pecados del carácter?
¿qué le corresponde hacer? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento, ¿qué no hay? No hay perdón. Y el hijo más chico, el menor, cuando llegó y se encontró con el padre, ¿qué le dijo? Padre, he pecado ¿contra quién? Contra el cielo, dice, y contra ti he pecado. No merezco ser considerado hijo. Recíbeme como un empleado. No merezco, dice. Mira todo lo que he hecho. Ahora me he dado cuenta. Ahora me arrepiento. Y entonces el padre, ¿qué hizo? Lo llevó a la casa. Y hizo una gran fiesta. Mandó matar el mejor cordero, o el mejor chivo, no sé qué habrá sido. Pero mandó hacer la gran fiesta cuando el hijo se arrepintió de los pecados de la carne. El otro no hizo la parte que le corresponde al hombre: reconocer los pecados del carácter y arrepentirse y pedir perdón. Porque miren que armó batahola, porque él venía del campo, dice la parábola, ¿no? Él venía del campo y se encuentra con que había bullicio, había esto, y le pregunta a otro empleado, le dice, ¿qué está pasando en casa? No, dice, en casa, dice, tu padre, dice, mandó matar el cordero más gordo, más lindo, dice, porque tu hermano, dice, volvió a casa. Y el hijo, en vez de alegrarse porque su hermano volvía a la casa, se enojó porque el padre había matado un cordero para festejar que había vuelto. Y no quiso entrar, dice. ¿Nos damos cuenta? Cuando no nos arrepentimos es porque no queremos entrar. No queremos entrar. Y entonces fue y le dijo al padre, padre, yo te he servido así, asado, de esta manera, de la otra, dice, y nunca me diste un cordero para festejar con mis amigos. ¿Y qué le dijo el padre? Pero hijo, tú siempre estuviste conmigo. Dice, mis cosas, ¿qué? Son tuyas. Hubieras tomado tu cordero, que el padre le iba a decir que no, seguramente que más hubiera disfrutado con el hijo. Fue el hijo el que no hizo que sucediera una situación de alegría, de festividad por un cordero. Entonces, hermano, cuando vemos cuando tú ves lo que eres y cómo eres, y viendo esto, si no te arrepientes, no entras a la fiesta. No entras. Y es curioso, ¿no? Que de los pecados que nosotros más mencionamos y que más nos asombramos y que más condenamos, son los que producen arrepentimiento. Los problemas de carácter rara vez producen arrepentimiento. Rara vez, hermanos. Reflexionemos. Rara vez nuestros problemas. ¿Y saben por qué no produce arrepentimiento? Porque los problemas de carácter regularmente miran a los otros y critican a los otros. Nunca se ven a sí mismos. Ellos creen que está bien ser así. Nunca se ven a sí mismos. Y si tú no ves como tú eres y te das cuenta que necesitas arrepentirte porque eso no está bien, no hay entrada a la fiesta. Yo no sé si alguna vez hemos pensado en estas parábolas de esa manera. Las dos primeras es lo que Dios hace. Salió a buscar la oveja, buscó la moneda hasta que la encontró, pero en la tercera Dios está esperando ahora que tú decidas volver a casa. Y para eso hay que arrepentirse. Hermanos queridos, hermanos, cuando nos pongamos a leer las Escrituras para comprender la parte más importante que tiene, porque ya lo sabemos, cuando seamos capaces de entender a Dios, claro, a ver,
Recapitulicemos un poquito. Para entender a Dios, escuchen bien, hay que amar a Dios. O sea, ahí hay mucho para reflexionar. Para entender a Dios hay que amar, porque Dios es amor. Y la manera única que hay de entender el amor es amando. Es amando. Ahora, la necesidad de volver a la casa de nuestro Padre arrepentido pasa por el reconocimiento de uno. ¿Quién es uno? ¿Y cómo soy? Entonces, hermanos, no importa, escuchen bien lo que les digo. Entonces, y ya para terminar, seguramente estamos ansiosos de terminar, pero seguramente, hermanos, no importa a esta altura si tú eres creyente o no. No importa, porque también los creyentes se pueden perder, y dentro de la casa. Así que no importa si eres creyente o no. Si tú no aceptas la invitación de Dios cuando te dice aquí, ¿no? Cuando tienes que ir a la iglesia, te dice aquí, tienes que leer las Escrituras, y no estamos enamorados. Mira, pues van a haber 50.000 excusas, pueden haber. A veces hasta los hijos nos sirven de excusa. A veces hasta los hijos. Entonces, hermano, Dios nos bendiga y nos acompañe y nos perdone, porque si tú no aceptas la invitación de venir a la casa de Dios y a la iglesia y no lees las Escrituras, ¿sabes cuál es tu situación? ¿Sabes cuál es? Estás en una situación de riesgo. Ahora en la avenida Argentina, algunos están con unos cartones que dicen, estoy en situación de ¿qué? De calle. Sabes, hermano, que si tú no te arrepientes y vienes a la invitación de Dios al templo y lees las Escrituras, estás en situación de calle. Te puedes quedar en la calle. ¿Nos damos cuenta? Hermanos, que Dios nos bendiga y que nos perdone y que nos siga ayudando a pesar de nosotros mismos. Esta mañana profundo y como decía, ¿no? Un día para reflexionar. Miguel quiere compartirnos un himno, una canción del todo especial que nos pidió que permanezcamos sentados, que meditemos y luego vamos a terminar con una oración. Así que escuchamos este canto. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el
el camino estrecho andar, el camino estrecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Será mi rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el cuando aparecerá mi rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. De tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí mi mente puesto en un más allá, en un día sin Vamos a levantarnos, a ponernos de pie para terminar con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos sigues llamando, nos sigues invitando para que entremos a la casa. Señor, gracias porque has dejado tan claro en tu palabra que no somos un número más, que cada uno de nosotros somos especiales, cada uno de nosotros somos hijos tuyos, y que tú dejarías todo para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, y lo único que podemos hacer para responder ese amor es aceptar el llamado. Aceptar aunque somos indignos, aunque no nos sentimos nada, aceptar el llamado y permitirte que actúes en nuestras vidas. Y Señor, aquí podemos estar esos dos grupos de pecadores. Pecadores de la carne, pecadores del carácter. Cada uno de nosotros sabemos en qué grupo estamos. Y te pedimos, Señor, que nos lleves al arrepentimiento.
Que tu Espíritu Santo actúe con poder, porque son los últimos llamados antes de tu segunda venida. Ya todo lo que ocurre está anunciando que pronto vienes. Ayúdanos a recapacitar como el Hijo pródigo, a volver en sí. Ayúdanos, Señor, a volver en sí. Sacude nuestra vida. Que tu Espíritu Santo toque lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a arrepentirnos de todo corazón para entrar en la casa y estar de fiesta contigo. No permitas, Señor, que nuestro orgullo nos deje fuera de la casa. No lo permitas. Haz todo lo que tengas que hacer para derribar ese corazón orgulloso. Todo esto lo pedimos, Señor, y agradecemos por tu gran amor, por tu gran misericordia, por cuanto nos amas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.